a la ayudantía. Ok, ya está grabando. Prefiero recordarte. Muchas gracias por recordarme. Ya. ¿Alguien iba a decir la respuesta? Que se emita como al mismo precio que corresponde al precio, o sea, como al préstamo nominal, ¿no? Eso es que se emita a la par, pero está bien la intuición. Quizá hay que, que partir por ahí, así que partamos por ahí. Todo esto se relaciona respecto a la tasa a la que se emite el bono. A ver, nosotros sabemos que el precio de un bono es igual a los cupones que vamos a tener en el futuro, sería la sumatoria de los cupones, descontados a una tasa de descuento. Y bueno, dependiendo del tipo de bono, si es un bono perpetuo, un bono bullet, un bono... Eso va a ir variando, pero en general la estructura del precio se calcula así, que es los cupones traídos a una tasa a valor presente. Ahora bien, una empresa cuando emite un bono, primero la empresa define a qué tasa quiere emitirlo. Eso se va a explicar cuánto va a ser el cupón que se va a pagar, si es un bono que paga cupones, y al final va a ser como el valor con que el bono sale al mercado. Ahora bien, cuando el bono sale al mercado, los inversionistas pueden decir, ok, te creo como la tasa, así que lo va a comprar la misma tasa que tú lo emitiste. Eso sería a la par. Pero la mayoría de los casos no pasa eso, pasa que los bonos, si es que es un bono muy bueno que toda la gente quiere, se va a comprar una tasa más barata que lo que vale el bono cuando se emitió, por lo tanto si la tasa es más barata, la tasa es más baja, el valor presente de los cupones futuros va a ser mayor, porque se está dividiendo por algo más chico. En cambio, también puede pasar que si una empresa es súper riesgosa, una empresa súper mala pagadora, el mercado puede decir, no, sabes que no te creo esa tasa, así que mejor te voy a dar una tasa más alta, te va a cobrar más caro. Entonces, cuando tenemos una tasa más alta, el valor presente de los cupones va a ser más bajo, por lo tanto el precio va a ser menor. Entonces, entendiendo eso, ¿cuál sería el caso sobre la par? El caso sobre la par ocurre cuando la tasa de mercado es inferior a lo que ofrece el bono en un inicio, a la tasa de emisión. Por lo tanto, si la tasa es menor, el valor presente de los cupones va a ser mayor, por lo tanto el precio va a ser mayor, se termina vendiendo a un precio mayor del que la empresa había presupuestado en un inicio. ¿Eso sería algo bueno o algo malo como empresa? Solamente viendo ese punto. ¿Qué creen ustedes? Yo creo que sería bueno. Exacto. Sería algo bueno, porque termino vendiéndolo a un monto mayor que el que yo quería. Pero pasa que hay un pero, que dice acá, que dice que pago cupones más altos de lo que hubiese pagado si hubiese ajustado la tasa adecuadamente a lo que pedía el mercado. Básicamente dice que yo, por ejemplo, si fuese un bono bullet, que estoy pagando, por ejemplo, yo lo emitía a una tasa del 10%, y el mercado dice, no, sabes que tu bono es tan bueno que en verdad te voy a pagar una tasa más baja, que sea, o sea, te voy a exigir una tasa más baja, una tasa del 5%. Entonces, yo en el fondo me equivoqué, hice mal el cálculo. Pude haber emitido un bono a una tasa de un 5%, pagando cupones de 5, por así decirlo, pero al final como lo emití mal, estoy pagando cupones de 10. Entonces, por eso tampoco es tan positivo que lo emita sobre la par, porque si bien recibo más plata, al final los cupones que pago son más altos de lo que hubiesen sido si hubiese leído bien el mercado en el fondo. ¿Se entendió ese punto? ¿Alguien quedó con alguna duda? Ok. Igual, bueno, para que sepan, este punto no es como una verdad absoluta. Hay otros profes que después más adelante pueden ver de que una empresa siempre quiere emitirlo sobre la par, pero como lo ve el profe Gabriel, lo ve desde esta perspectiva. Es cierto que uno recibe más plata de la que quiere, pero termino pagando cupones más altos de lo que debía haber pagado si hacía bien el cálculo. Por otro lado, también tenemos cuando se emite a la par, que cuando sería cuando un bono se emite a la par es cuando el caso que nos había dicho un compañero antes, que el bono se transa a la misma tasa que fue emitido, recaudando justamente lo esperado. Entonces, si yo quería recaudar algo, como la tasa va a ser la misma a la que yo le emití, el valor presente va a ser exactamente igual al valor que yo quería juntar cuando emití el bono. Por lo tanto, este sería como el caso de equilibrio, por así decirlo. Y un bono bajo la par es cuando pasa lo contrario a sobre la par, cuando la tasa de mercado es mayor a la que se emitió el bono.
Por lo tanto, como la tasa es mayor, el valor presente de los cupones va a ser más bajo. Y en ese caso, ¿qué pasaría? El precio del bono sería más bajo de lo que yo quería recaudar. Por lo tanto, recaudo menos plata de la que yo esperaba. Y yo creo que todos estamos de acuerdo que ese sería como el peor caso. Porque recaudo menos plata de la que yo esperaba y, por ejemplo, si yo necesitaba la plata para hacer un proyecto, voy a tener que buscar otras fuentes de financiamiento para poder hacerlo. Por lo tanto, dicha es la explicación. ¿Cuál creen que sería el caso ideal de una compañía? Una compañía en ¿A la que par? muy bien, quiere emitirlo a la par. Porque sería el caso de que recaudo justamente lo esperado, mis cálculos son los correctos, no pago más de lo que pude haber pagado, así que todo en equilibrio, todo perfecto. Y ahora vamos con la pregunta 2, que es un ejercicio. Dice, una compañía de turismo aventura tiene como proyecto colocar un centro de esquí en un importante país de Sudamérica, por lo cual necesitará inversiones de 100, 80, 50 y 140 millones respectivamente los próximos 4 años. Para considerar cuál es el financiamiento que requerirá hoy, se considera que los fondos se deben obtener todos hoy y se podrán invertir a una tasa de interés de 4,18 efectiva semestral. Considerando esto, la firma emitirá un único bono que tendrá gracia total de capital e intereses durante los próximos 3 años. Luego pagará solo intereses por 2 años. A continuación, amortizará un cuarto del saldo insoluto en cada uno de los siguientes 2 años y finalmente pagará 3 cupones iguales. En las condiciones actuales de mercado, la firma estima que deberá ofrecer una tasa cupón de 0,8% efectiva mensual para convencer a los inversionistas. En caso de que exista un déficit de recursos, los accionistas colocarán de su propio bolsillo lo que falte, mientras que en caso de que exista un superávit, se les pagará un dividendo único en efectivo. Ya entonces, ¿qué nos dice el enunciado explicado? Nos dice que se quiere hacer un proyecto el cual va a necesitar inversiones en los siguientes 4 años, que inversiones de 100, 80, 50 y 140. Como en evaluación de proyecto había una inversión inicial, acá nos dice que se requieren inversiones en estos 4 años. Para financiar esas inversiones, dice que se quiere ofrecer un bono, el cual se va a emitir a una tasa de 0,8% efectiva mensual y tiene una estructura de pago que es un poco complicada, donde después vamos a ver en detalle, pero va cambiando el tipo de bono a medida que van pasando los años. Y luego nos dice, en caso de que exista un déficit de recursos, es decir, que sea un bono que se coloque, bajo la par, se va a repartir la plata, se va a exigir plata a los accionistas para completar la inversión, y en el caso de que el bono se coloque sobre la par, se va a entregar un dividendo a los accionistas, porque vamos a tener más plata de la que se necesitaba. Ahora vamos con la primera pregunta, que dice, ¿los accionistas tendrán que poner o recibirán dinero, poner dinero o recibirán un dividendo si el bono se colocó a una tasa de interés del 11,5% efectiva anual? ¿Cuál es el monto? Ya, entonces para ver si al final van a tener que colocar o van a recibir dinero, tenemos que ver cuánto es la plata que se necesita y cuánto es lo que recauda el bono. Si el bono recauda más plata de la que se necesita, es decir, que tenemos más plata de la que necesitamos, vamos a repartirla como dividendo, y si tenemos menos plata de la que se necesita, los accionistas van a tener que colocar la plata faltante. Entonces, vamos paso a paso. Bueno, acá lo que dijimos, tenemos que calcular cuánto dinero necesita la empresa y luego lograr cuánto recauda el bono emitido. Y primero, la inversión necesaria. Para ver la inversión necesaria, tenemos que definir la tasa de descuento para traer a valor presente cada uno de los pagos que se tienen que hacer en la inversión. Nos dice que la inversión va a tener una tasa de interés de 4,18% efectiva semestral. Si las inversiones son anuales, ¿qué debo hacer con la tasa? Tengo que ajustarla para que sea anual.
Muy bien, tengo que ajustarla para que sea anual. ¿Y cómo se ajusta? Con la fórmula de pasarla a compuesta anual, que sería 1 más la tasa semestral elevada a 2 menos 1. Y esa va a ser nuestra tasa efectiva anual. Y ahora lo que tenemos que saber para ver cuánto va a ser el valor presente de la inversión, tenemos que traer a valor presente cada uno de los montos futuros a invertir. Y acá los puse en orden, donde el primer año son 100, el segundo 80, el tercero 50 y el cuarto 140. Y los tengo que traer a valor presente igual como lo hacíamos en evaluación de proyectos. Sería el flujo dividido en 1 más la tasa de descuento, elevado al periodo que es, este sería el primer año, entonces 1. Después lo mismo para el segundo, 1 más la tasa. Lo mismo para el tercero. Lo hice bien, sí. Y para el cuarto, sería 1 más la tasa elevada a 4 menos 1. Después, por lo tanto, el valor presente va a ser igual a ¿Por qué le 200. restaste 1 al último? ¿Le resté 1? Ay, que soy pavo. Ahí sí, gracias. Debería ser 300. Por lo tanto, lo que necesitamos para poder realizar este proyecto son 300 millones, me parece que está en millones, sí, en millones de euros. Son 300 millones de euros. Eso es lo que tenemos que recaudar con los bonos. Y dicho eso, ahora tenemos que ver cuánto va a ser lo que se va a recaudar finalmente. Para ver cuánto va a ser lo que nos va a recaudar, tenemos que construir la tabla de amortización, que esto lo voy a borrar para que lo hagamos juntos también. Y bueno, para ver cómo van a ser el orden de los intereses que se tienen que pagar, tenemos que ver cuánto va a ser la tasa de emisión del bono. Eso es lo primero que tenemos que acordarnos, sobre la tasa de emisión. Y viendo esto, ¿a cuánto va a ser la tasa que se va a emitir el bono? ¿Cuál va a ser la tasa que se va a emitir el bono? Teniendo todas las tasas, tenemos el 4,18, el 0,18 y el 11,5% efectiva anual. 0,8. Muy bien, porque esa es la tasa que la firma estima que va a ofrecer el bono para los accionistas, la tasa cupón, que sería la tasa de emisión. Tasa cupón es lo mismo que la tasa de emisión, entonces sería 0,8 efectivo mensual y tenemos que pasar la efectiva anual. ¿Y cómo la pasamos? Con lo mismo que hicimos antes, pero sería 1 más la tasa elevada a 12 menos 1, que va a ser equivalente a 10%, y esa va a ser la tasa efectiva anual. Ahora que tenemos la tasa, como este es un bono un poco complejo, acá puse cómo iba cambiando, donde nos dice que los primeros tenemos gracia total de capital e interés en los primeros 3 años, luego tenemos que pagar solo intereses por 2 años y luego se amortizará un cuarto del saldo absoluto por los siguientes 2 años y finalmente se pagará 3 cupones iguales. Ya es un bono un poco complicado, entonces lo que yo recomiendo siempre, aparte de construir la tabla de amortizaciones, es que al lado le vayamos poniendo cómo se va a ir comportando el bono en cada periodo, para ir haciendo los cálculos para cada uno de los años que vamos haciendo. Y bueno, la tabla de amortización se construye de la siguiente manera, donde primero va el número de la cuota, el número del pago, acá en este caso está en años, entonces ponemos serían equivalentes años, el primer año, segundo año, tercer año, cuarto año. Luego va el saldo inicial, luego van los intereses que se pagan, y el monto de intereses va a ser equivalente al saldo inicial por la tasa de interés como tasa. Luego ponemos el cupón, que eso lo tenemos que definir nosotros. Luego va la amortización, que va a ser la disminución del saldo inicial, que se calcula como cupón menos intereses. Y finalmente va el saldo inicial. Y el saldo inicial se calcula como saldo final. Y el saldo final se calcula como saldo inicial menos amortización. Y bueno, ahora tenemos que ir haciendo uno a uno. Sabemos que el saldo inicial va a ser equivalente al monto que se necesita recaudar.
Por lo tanto, va a ser igual a los 300 millones. Sí, 300 millones sí va a ser como se va a emitir el bono. Luego tenemos que calcular los intereses del periodo. Los intereses nos dicen que es saldo inicial por la tasa de interés. Entonces ponemos saldo inicial por el interés que es del 10%. Y ese sería el interés. Luego tenemos que ver el cupón. ¿Cuánto sería el cupón acá? ¿Cero? Muy bien. ¿Por qué sería 0? Porque tiene periodo de gracia. Muy bien. Eso significa que haya gracia total. Nos dicen que hay gracia total de capital e intereses, por lo tanto no tenemos que pagar nada. Va a ser 0. Y luego la amortización nos dice que es cupón menos intereses. Entonces, no, ahí no va. Acá. Sería cupón menos interés. Entonces tenemos una amortización negativa. ¿Y qué va a ser la amortización negativa? Va a ser que el monto que debemos sea mayor todavía. Y el saldo final es saldo inicial menos la amortización. Entonces ahora debemos 330 millones. ¿Alguna duda con la primera fila? ¿No? Entonces pasemos al siguiente. Yo voy a ir haciéndolo como lento, fila por fila, pero si hay alguien que ya se maneja bien, no hay problema como que, o sea, lo que les recomiendo es que vayan tirando las filas para abajo nomás y se vaya calculando solo. Si alguien se maneja bien con esto. El saldo inicial del año 2 va a ser exactamente igual al saldo final del año anterior. El interés acá se calcula igual que antes, saldo inicial por la tasa de interés. El cupón acá, ¿cuánto debería ser? También debería ser 0. ¿Por qué? Porque también tenemos gracia total. Los primeros 3 años eran de gracia total. Y la amortización sería lo mismo. Sería cupón menos interés. Y luego el saldo final sería saldo inicial menos amortización. Y así se va acumulando el capital también para este año. Para el tercer año sería lo mismo. Sería saldo inicial sería igual a saldo final del año anterior. El interés se calcula como el saldo inicial por el interés. El cupón también es 0 porque es gracia total. La amortización es cupón menos los intereses. Y el saldo final es igual a saldo inicial menos la amortización. Y bueno, esta columna tampoco va a cambiar nunca. Sería saldo inicial por la tasa de interés. Y para este caso, ¿cuánto sería el cupón? El interés. Muy bien, sería solamente el interés. ¿Qué tipo de bono paga solamente interés? A ver si ¿El bullet? muy bien, sería el bono bullet. Entonces, acá no pueden decir como los siguientes 2 años se puede comportar como un bono bullet, que sería equivalente a decir que va a ser un bono que solamente paga interés. Y luego la amortización, que va a ser 0 porque es el cupón que va a ser igual al interés. Después, el saldo final es saldo inicial menos amortización, que es 0. Y el quinto año sería lo mismo que antes. Sería el cupón igual al interés. La amortización es 0. No, ya tenía la fórmula. Y ahora vamos al sexto año, que el saldo inicial es igual al saldo final. El interés también es lo mismo que hicimos. Y ahora el cupón. ¿Cómo lo defino? Puedo definir como una ecuación o no. O sea, puedo partir desde la amortización para atrás. Bueno, la amortización es igual a un cuarto de la amortización menos el interés. Un poquito más fácil, bueno, harto más fácil que eso, la verdad. Mira, nos dice que a continuación se amortizará un cuarto del saldo insoluto en cada uno de los siguientes 2 años. Entonces, ¿cuánto es el saldo insoluto? ¿Cuánto es la plata que debemos? De 399. Muy bien, debemos los 399. Por lo tanto, ahora el cupón va a ser la amortización. Bueno, la amortización es siempre la disminución de capital, es como lo que pagamos
del monto que debemos, porque cuando uno paga, está pagando el interés y aparte está pagando el capital, que sería como el total que debe. Si nos dice que se amortiza un cuarto, entonces tenemos que dividir en 4 el monto que nos queda pendiente por pagar. Por lo tanto, el cupón acá sería, a ver, a continuación amortizará, no, creo que lo había hecho La mal. amortización. Sería la amortización. Sí. La amortización sería igual a esto dividido en 4. Y al final el cupón va a ser el que tenemos que sacar por descarte, por así decirlo, por la ecuación, que sería la amortización más el interés. A ver, déjenme verificar eso, que no lo... Sería 80, que lo tenía acá 139. A ver, y acá que hice mal. Esto no es el 10% de eso. Ahí sí, es un tema de la pauta solamente. Que acá como la tasa tenía más decimales, no me calzaba igual perfecto. Pero como ustedes tienen que aproximar a un decimal, si hacemos eso nos da igual a la pauta. Entonces, ¿en qué quedamos? Ya la amortización. Nos dice que se amortiza un cuarto del saldo insoluto, entonces había que tomar el saldo insoluto, el saldo inicial, y dividirlo en 4. Y eso va a ser igual para los dos periodos. Por lo tanto, para la amortización del segundo año sería el mismo monto, que sería el saldo inicial de este año dividido en 4. Después el saldo final, perdón, el saldo inicial es igual al saldo inicial de antes. El cupón acá sería lo mismo que hicimos antes, que sería igual a la amortización más el interés. Y luego el saldo final es el saldo inicial menos la amortización. ¿Está bien calculado? Sí. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Alguien se perdió con este paso? ¿No? Entonces, sigamos. Para el siguiente periodo, bueno, el saldo inicial es lo mismo, el interés que se paga es siempre el saldo inicial por la tasa de interés. Y después tenemos que definir el cupón. ¿Cómo calculamos el cupón ahora? En verdad, cada uno de los cupones que vienen. Si nos dicen que son cupones iguales, por lo tanto tenemos que calcularlo. ¿Y cómo se calculaba? Bueno, podemos calcularlo con la fórmula que sería igual a pago, que eso es lo que nos da los cupones, en el caso de que hubieran cupones pagos iguales en el tiempo. Y pone igual pago, la tasa que es el 10%, el número de periodos, que vendría siendo los periodos que nos quedan, que son 3 años. Y el valor actual va a ser igual al saldo inicial que nos queda, que sería ese de acá. Y esto nos dice, ponemos el signo negativo, nos dice que los cupones van a ser igual a 80 millones. Y esto debería ser igual para cada uno de los años que vienen porque son cupones iguales. Pues la amortización es el cupón menos el interés. El saldo final es así. Y acá lo mismo que ya hicimos antes. Acá sería la misma fórmula de antes también. Acá también sería la misma fórmula de antes. Y se supone que acá nos debería dar 0 y fue lo que nos dio. Significa que el ejercicio tiene sentido al menos. No significa que esto es 100% bueno porque antes me había equivocado y también me había dado 0. ¿Alguna pregunta con esta tabla?
por mi parte no. ¿Eso Ok. 80 cómo lo sacaste? No caché, sorry. Ya miran, nos dicen que los últimos 3 cupones van a ser cupones iguales. Entonces, para calcular ese monto, tenemos que hacer la fórmula con la que nosotros calculábamos cuando habían pagos iguales en el tiempo. En la primera unidad del valor del dinero en el tiempo. Entonces ahí lo que hacíamos era igual pago, poníamos la tasa, el número de pagos y el valor presente, que sería equivalente al saldo inicial de ese año. Y con eso estimábamos los pagos futuros que se debían hacer. Vale, gracias. De nada. ¿Alguien tiene la mano levantada? Sí, yo es que no entiendo todavía por qué ocupaste la tasa del 10%, o sea, del 0,8% en vez del 11%. Ya. Mira, porque cuando construimos... Dame un segundo. Dame un segundo. Para dejar como el diagrama de lo que había que hacer. Ya nos dicen que acá los cupones eran iguales, que eran 3. Para ese lado. Ahí. Eso fue lo que hicimos, traer a encontrar cada uno de los cupones para que el saldo inicial fuera igual a este. Ya, porque cuando uno construye la tabla, lo hace pensando en lo que la empresa quiere, perdón, la empresa ofrece antes de salir al mercado. Este sería como el papel que tiene la empresa antes de salir al mercado. Entonces, así es como va a ser el bono. Lo que la empresa fija vendría siendo como los cupones. Esto es lo que uno quiere definir, los cupones, porque así después el mercado lo que hace es tiene los cupones y los trae a una tasa. Y los cupones se definen en base a la tasa de emisión o a la tasa cupón que pone la empresa. Que en este caso nos dice que la empresa va a ofrecer una tasa de 0,8% efectiva mensual para convencer al inversionista. Entonces, esto es la tasa de emisión, es como la tasa que toma la empresa para definir cada uno de los pagos que va a pagar. El 11,5% es cuando el bono se coloca. ¿Qué significa que un bono se coloque? Es cuando sale al mercado. Entonces, ¿qué ven los inversionistas? Los inversionistas ven el monto de los cupones y ven qué tasa le ofrecen al mercado. Perdón, le ofrecen a la empresa. Y la tasa que ofrecen es de un 11,5%. Entonces, para ver al final cuánto es lo que va a recaudar la empresa, tenemos que calcularlo en base a este 11,5%. ¿Se entendió un poco mejor? O sea, que diga que el bono se colocó a una tasa no es que sea la tasa cupón. No, no es la tasa de cupón, No, ya. es la tasa que se vendió Ya. cuando entra al mercado. Ya, gracias. De nada. Y bueno, ahora que definimos los pagos, vemos a cuánto va a ser lo que finalmente vendió el bono, cuánto va a ser lo que finalmente va a recaudar. ¿Y cómo se hace? Bueno, voy a borrar esto. Acá nos dicen que hubo una tasa de colocación de 11,5% efectiva anual. Y entonces con esta tasa es que debemos calcular cuánto va a ser lo que finalmente vendió el bono, trayendo a valor presente cada uno de los cupones que nosotros calculamos acá arriba, que son estos. Y entonces, ¿cómo calculamos el precio del cupón? Sería el valor presente de cada uno, perdón, dije el precio del cupón sería el precio del bono, sería el valor presente de cada uno de los cupones, que sería igual al K pago por 1 dividido en 1 más la tasa, elevado a el número del pago. Y así para abajo. Y tenemos todos los valores presentes que no se calcularon bien porque no fijé esto con F4. Ahí sí. Y el precio entonces del bono, que finalmente sería el precio que se vendió, es la suma de todos los valores presentes. O otra forma de hacerlo era con la fórmula de BNA, que es para traer valor presente los flujos futuros, donde primero es la tasa y después seleccionamos todos los flujos, que todos los flujos son futuros. Y nos va a dar lo mismo. Por lo tanto, al final, ¿qué no está pasando? Pasa que necesitamos 300 millones, que fue lo que definimos al inicio, que era lo que era el valor presente de la inversión. Pero, sin embargo, voy a recaudar solamente 273 millones, que sería el valor presente de todos los cupones que yo voy a pagar con la tasa de descuento que me ofrecen los inversionistas.
Por lo tanto, como voy a tener menos plata de la que necesito, al final los accionistas van a ser quienes tengan que pagar la diferencia, que va a ser igual a 26 millones, que sería 300 menos 273 millones de euros. Y esa sería la respuesta a la pregunta. ¿Alguna duda? Joaquín, ¿de qué otra forma se le podía subir el grado de dificultad a este ejercicio, como para tenerlo en consideración? Eh, a ver. La verdad, no sé muy bien cómo pregunta esto el profe, pero a mí otros profes con esto subida de dificultad como cambiando estas cosas, como de repente, sobre todo estos periodos de amortizaciones son las que más confunden. Entonces, traten, si es que tienen ejercicios, traten de fijarse bien en estas partes, que según yo, si el profe quisiera como complicarlo, le agregaría esta dificultad por acá, como más periodo de amortizaciones o de alguna forma escrito distinto. También, algo que se me ocurre como haber alargado esta pregunta y quizás cuántas acciones se tienen que emitir, que ya debería que ver como cuánto es lo que se necesita y dividirlo en el número de acciones que se tendrían que emitir, por así decirlo. Pero no creo que les pregunten eso. Ya, súper, gracias. De nada. Esto ya está todo hecho. Ya, la pregunta B dice, ¿cuánto es el premio o descuento sobre el valor par del bono que se obtendrá? Entonces, ahora tenemos que ver cuánto va a ser lo que vamos a el premio o descuento sobre el valor par. Entonces, primero tenemos que calcular el monto de descuento en este caso, porque ya sabemos que va a ser menos, que ya lo habíamos calculado, que es 26 millones. Y después tenemos que ver el descuento. Cuando nos hablan de descuento o premio, nos están pidiendo una tasa. ¿Y cómo se calcularía esa tasa? Sería sobre el valor par, sería lo que nos falta, dividido en el total, que es como sobre el valor par, sería sobre los 300 millones, menos 1. Y ese sería el descuento, que me parece que no debería ser ese. No, me equivoqué. El descuento sería lo que recaudamos dividido en el valor par. Ahí sí. Ese sí sería el descuento. Ese sería en monto y esto sería en porcentaje. ¿Por qué sería en porcentaje? Porque sería el monto que recaudamos menos, perdón, dividido en el monto que en verdad se necesitaba menos 1. Básicamente sería cuánta plata menos obtuvimos de la que queríamos. Y obtuvimos un 9% cercano menos de lo que necesitamos, que era 300 millones. María José. Como un poco más de intuición sería tener en consideración de que si hubiese sido positivo, hubiese estado malo por lo que nos decían el enunciado sobre las tasas, ¿cierto? ¿En qué sentido hubiese estado malo? ¿Cómo hubiese sido malo para la empresa? Es que, o quizás lo entendí mal, pero por ejemplo, cuando uno habla de sobre la par, bajo la par, hay cierto porcentaje que, dependiendo de la tasa que esté en comparación a la tasa de mercado, es un premio o un descuento. Entonces acá nosotros ya, quiero ir un poco más a la intuición. En la B, nosotros igual podríamos saber desde antes si es que es un premio o un descuento, o solamente ejecutando como, haciendo los cálculos, puedo llegar a saber si es un premio o un descuento. Porque... Eso, sí, entiendo tu punto. No solamente viendo las tasas, no hubiésemos dado cuenta si hubiese existido un premio o un descuento, si el bono hubiese estado sobre la par o bajo la par. Porque, mira, la tasa de emisión era de, o sea, la tasa de inversión, la tasa de emisión era de un 10%. Y la tasa de colocación fue de un 11,5%. Colocación es la de mercado, ¿cierto? Sí, es la de mercado, la que se sale a vender. Entonces, como el mercado no exige una tasa mayor, el valor presente de los flujos, el valor presente de los cupones va a ser menor que lo que nosotros queríamos en un inicio. Por lo tanto, va a haber un descuento y el bono va a estar bajo la par. Ya, perfecto. Entonces, por ejemplo, si es que ahora me hubiese dado positivo,
no sé, el descuento, en vez de un descuento hubiese sido un premio, ahí yo Ujú. tengo que revisar en los cálculos porque obviamente me debería haber dado un descuento. A eso me Exacto. refiero, como para recomprobar. Ah, ya. Sí, si te hubiese dado como acá un premio y tú viendo las tasas, te debería dar que un descuento es porque hiciste mal esto, Algo. probablemente calculaste mal los cupones o te faltó un cupón sumar, algo así. Ya, perfecto. Gracias, Joaquín. De nada, María José. Y ahora vamos con la pregunta C. La pregunta C dice, si la firma al final del quinto año quisiera canjear el bono por un bono tipo cero cupón que promete un único y exclusivo pago al final del 10º año, ¿cuánto debería prometer pagar para que los acreedores accedan al canje si en ese momento la tasa de interés de mercado es de un 2% efectiva trimestral? Entonces, lo primero que debemos hacer antes de hacer cualquier cosa es transformar la tasa. Nos dicen que la tasa es un 2% efectiva trimestral y tenemos que pasarla anual. Entonces, ¿cómo la pasamos anual? Sería 1 más la tasa. Como es trimestral, ¿cuántos trimestres tiene un año? Es 4, no 3, para que no se confundan con eso. Son 4 trimestres en un año. Y la tasa efectiva anual es de un 8,24%. Entonces, viendo la tasa, ¿es una tasa mejor o peor que la tasa que se vendió en un inicio, considerando que se vendió en un 11,5%? Sería mejor. Exacto, es una tasa mejor. Entonces lo que nos dice el enunciado es que dadas las nuevas condiciones de la tasa, si nosotros cambiamos el bono, cambiamos, en el fondo tenemos esta tablita de antes, cambiamos cada uno de estos pagos, lo cambiamos solamente por un bono cero cupón, que sería un solo pago al final de este tipo. Tenemos el saldo inicial al quinto año. Estamos en el quinto año. Sí, saldo final del quinto año o saldo inicial del sexto, que sería 399 millones. Y ahora solamente ofrecemos un único pago al final del periodo, que sería en el año 10. ¿Cuánto debería ser el pago? Y bueno, ¿cómo se calcula eso? Se calcula de la siguiente forma. Que, bueno, sería traer básicamente a valor presente el pago descontado a esta nueva tasa de descuento por el número de periodo que tenemos, que sería como, esta es la fórmula a mano. O la fórmula en Excel, que sería igual a valor futuro, la tasa, el número de periodos, que vendría siendo 1, 2, 3, 4, 5, el pago, que no hay pago porque nos dice que va a ser cero cupón, y el valor actual, que es el valor, el saldo inicial al año 6. Y este va a ser el cupón que se tiene que pagar al final del periodo. Y bueno, se supone que si lo comparamos con si hubiésemos tenido un cero cupón con la tasa inicial, serían peores condiciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que muchas veces las condiciones del mercado van cambiando y una empresa puede, de cierto modo, rescatar un bono para volver a emitirlo a tasas mejores. Y esto es lo que nos dice el enunciado. Y ese sería el pago. Bueno, que se vería básicamente así, si es que el ejemplo, igual se puede hacer con una tabla, que sería que no hay ningún cupón en ninguno de los periodos y solamente habría un cupón al final que sería igual al saldo inicial del periodo más el interés del periodo. Y esa sería la tablita, y al final nota un monto de cero. Y bueno, esta yo antes ya la había hecho antes en la otra sección y en la otra sección me habían preguntado ¿y qué pasaría, cómo funcionaría si hubiese sido un bono bullet? Y también le hice el dibujo si hubiese sido un bono bullet, que sería el monto inicial, el interés, y solamente se van pagando los intereses. Por lo tanto, el cupón siempre sería igual a los intereses, salvo en el último periodo, donde lo que se paga en un bono bullet es el monto, el principal, más el interés. Y así hubiese sido si es que hubiese sido un bono bullet. Y eso sería todo la ayudantía. ¿Alguna pregunta con este último ejercicio, con la ayudantía en general? Por mi parte, no. Ok, muchas gracias. Igual, recuerden, como siempre, cualquier duda pueden escribirme a mi email. Bueno, si es que hay alguien de las personas que me escribieron que no había recibido el mail,
o sea, no, sí lo había recibido, pero no lo había visto, que estuve un poco ocupado y había pateado un poco esos mails y caché como ayer en la noche que eran dudas sobre la tarea, que la tarea se subía hasta ayer nomás, entonces no alcancé a responderle. Le pido perdón y no se va a volver a repetir. Francisca, bueno, si no hay más dudas, entonces sobre la ayudantía, pasemos como a las dudas generales que tenían. Sí, eso es lo que te dije al principio. Ujú. Ya, con la sección hablamos y como que en la última clase fue súper fome porque como que terminó la clase súper tensa, ya que una compañera preguntó sobre una pregunta que había en un control en la que nadie sabía si es que de dónde había, como de dónde podíamos acceder a ese material que hablaba sobre unas puntas sobre proyectos tipo, ¿ya? Ya. El tema es que el profe dijo, no, lo deberían haber visto en TIM, no, lo deberían haber visto en TEM. Y, ¿cómo se llama? ¿Podría hacer esto en privado para que no quede grabado? Ya. Sí. Bacán.